Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de adoración, exaltación y alabanza a nuestro Dios. Vamos a dirigirnos al Señor en oración y vamos a cantar alabanza a nuestro Dios. Padre de la gloria, Señor Jesús, nos presentamos en el nombre que es sobre todo nombre. Nos presentamos ante ti, Señor. El Dios de dioses, el Rey de Reyes, el único y verdadero Dios. El Señor reina. Temblarán todos los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá toda la tierra. El Señor en Sión es grande, Él es exaltado sobre todos los pueblos. Exaltemos su nombre grande y temible, porque solo el Señor nuestro Dios, Él es santo. Cantamos y celebramos a tu nombre, Señor. Cantamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Señor, tú creaste los cielos, el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. Por tu palabra, antes de fundar el mundo diseñaste tu plan, según el designio de tu voluntad. Consumado está. Dejaste tu gloria para venir a mostrarnos la luz al morir en la cruz. Cristo Jesús, siempre te adoraré y solo a ti serviré. Cordero Santo, nos salvaste al morir. Por tu sangre nos limpiaste y por amor nos rescataste. Eres todo para mí, la razón de mi existir. Siempre quiero estar, Señor, cerca de ti y verte por la eternidad. Señor, Señor, tú creaste los cielos, el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. Por tu palabra, antes de fundar el mundo enseñaste tu plan, según el designio de tu voluntad. Consumado está. Dejaste tu gloria para venir a mostrarnos la luz al morir en la cruz. Cristo Jesús, siempre te adoraré y solo a ti yo serviré. Cordero Santo, nos salvaste al morir. Por tu sangre nos limpiaste, por amor nos rescataste. Eres todo para mí,
razón de mi existir. Siempre quiero estar, Señor, cerca de ti y verte por la eternidad. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, 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 la razón de mi existir. Y siempre quiero estar, Señor, cerca de ti y verte por la eternidad. Y verte por la eternidad. Y verte por la eternidad. Tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor son tuyas, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino, Señor, y excelso eres sobre todos. Por eso cantamos a ti, oh Señor Adonai. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo el cielo, tuya la tierra, tuyo Jehová el reino. Tú eres excelso sobre todo, coronado en majestad. En tu mano hay fuerza y autoridad, oh Señor Adonai. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo el cielo, tuya la tierra, tuyo Jehová el reino. Tú eres excelso sobre todo, coronado en majestad. En tu mano hay fuerza y autoridad, oh Señor Adonai. Tú eres excelso sobre todo, coronado en majestad. Y en tu mano, Señor, en tu mano hay fuerza y autoridad, oh Señor Adonai, oh Señor Adonai, oh Señor, Señor Adonai, oh Señor Adonai. Así es, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor, ni en los cielos ni en la tierra, Señor. Nadie ni nada que se iguale a ti, Señor. Poderoso Dios, que viniste
darnos vida, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Estando en Cristo, todo es nuevo, somos nuevas criaturas, hechos para la gloria de su nombre, para exaltarlo y glorificarlo solo a Él, solo a ti la gloria, solo a ti la alabanza y la exaltación, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En tu trono estás sentado en gloria y en majestad. Y aunque eres 3 veces santo, no miras mi iniquidad. Y permites que yo me acerque a ti otra vez. Yo me conformo con postrarme y besar tus pies. Yo quiero adorarte y decirte, Jesús, que tú eres mi Rey. Tu trono estás sentado en gloria y en majestad. Aunque eres 3 veces santo, miras mi iniquidad. Y permites que me acerque a ti otra vez. Yo me conformo con postrarme y besar tus pies. Yo quiero adorarte y decirte, Jesús, que tú eres mi Rey. Permites que me acerque a ti otra vez. Me conformo con postrarme y besar tus pies. Yo quiero adorarte y decirte, Jesús, que tú eres mi Rey. Declaramos que eres Rey, que eres todopoderoso y eres fiel. Confesamos que tú eres Señor, Jesucristo, y te damos la gloria y el honor. En el trono tú sentado estás, nada escapa de tu voluntad. Me someto a ti, Cordero de gloria. Gobiernas con dominio y majestad, gobiernas con poder y autoridad. Cristo Jesús, siempre reinarás. Declaramos que tú eres Rey, que eres todopoderoso y eres fiel. Confesamos que tú
eres Señor. Jesucristo, hoy te damos la gloria y el honor. Y en el trono tú sentado estás, nada escapa de tu voluntad. Me someto a ti, Cordero de gloria. Gobiernas con dominio y majestad, gobiernas con poder y autoridad. Cristo Jesús, siempre reinarás. Declaramos que tú eres Rey, que eres todopoderoso y eres fiel. Hoy confesamos que tú eres Señor. Jesucristo, hoy te damos la gloria y el honor. La gloria y el honor, la gloria y el honor, la gloria y el honor, la gloria y el honor. Damos la gloria, la honra y el honor a nuestro Dios. Cantamos para Él y celebramos a su nombre. Proclamamos sus maravillas, sus alabanzas, sus proezas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solemne resuenen las voces de amor. Y en lo que vamos a cantar a continuación, alabamos al gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Su amor infinito, que lengua dirá, y que en sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino y nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad,
alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, y a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, y a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte, sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Sí, Señor, glorificamos tu nombre, Señor, y reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, sabio, soberano, justo y misericordioso. Es bueno alabarte y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación para presentarnos y acercarnos a nuestro Dios, quien nos ha dado el privilegio de acercarnos a Él por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo. Es nuestro Dios quien nos ha salvado y nos ha llamado a ser sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Toca trompeta en Sión y dad alarma en el monte santo, porque el día del Señor ha llegado. Canción la trompeta, suénala en los montes. Tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tu canción la trompeta, suénala en los montes. Tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tu canción la trompeta, suénala en los montes. Tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tu canción la trompeta, suénala en los montes. Tu
canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tu canción la trompeta, suénala en los montes. Tu canción la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Bueno es alabarte, oh Dios. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantarte salmos, oh Altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantarte salmos, oh Altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La 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 la. Soy feliz por tus obras, Dios, cantaré por su apoyo y creación. Cuán grandes son tus obras, Dios, Elohim Baruch Hashem. Soy feliz por tus obras, Dios, cantaré por su apoyo y creación. Cuán grandes son tus obras, Dios, Elohim Baruch Hashem. La 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 la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La 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 la. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltad. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltad. Él sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados y me sienta junto a Él. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltad. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar, su nombre exaltar, su nombre exaltar, su nombre exaltad, su nombre adorad. Glorifiquemos y exaltemos a nuestro Dios, porque Él nos ha hecho para su gloria. Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado su victoria. Grande es el poderoso Dios, grande es el Señor. Él es digno de alabanza, de exaltación y de adoración. Señor, hoy una vez más nos acercamos a ti, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo le canto, le alabo y le exalto. Solo a Él, solo a nuestro Dios. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es,
El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Proclamemos lo que dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Proclamemos que el Señor perdona, restaura, si hay arrepentimiento genuino. Dijo el salmista: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor como sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por esto oraré a ti, todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no vendrán estas a él. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, me librarás. De la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
Dice el Señor, te haré entender, te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, o si no, no se acercan a ti. Muchas aflicciones hay para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos justos en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me librarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me librarás, confiaré en ti. Tú eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. Te damos gracias por esta mañana en la que podemos ir a tu palabra y podemos, Señor, deleitarnos en ella. Tu palabra dice que tus dichos son más dulces que la miel, que la que destila el panal. Y con ellos tu siervo es además amonestado. Y al guardarlos, dice el Salmo 19, hay grande recompensa. Quédate en medio de nosotros y enséñanos en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Una vez más, buenos días. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a el tema que nos corresponde hoy, que es la oración. Bueno, vamos a retomarlo todo porque el último domingo tuvimos problemas con la comunicación, con el internet. Se nos cayó bastante, pero hoy pues estoy seguro que no vamos a tener ese problema. Por lo cual vamos a pues tomarlo desde el principio, y porque además es muy importante, es un aspecto con el cual pues tenemos que pues crecer y madurar a diario. No es lo mismo, por ejemplo, tomar
doy un ejemplo. La doctrina pues de la segunda venida del Señor en cuanto a cuándo viene. Si viene antes de la tribulación, después, eh, si va a ser, bueno, bueno, en la mitad de la tribulación, sea cual sea la enseñanza, pues básicamente vemos en este aspecto, en este sentido, que no todos los días estamos considerando la doctrina del amilenarismo, premilenarismo, eh, postmilenarismo. No estamos considerando eso todos los días. Sabemos que el Señor viene por segunda vez y eso es lo importante, ¿sí? Pero en cuanto a la doctrina de la oración, todos los días tenemos que ver con la oración. En cuanto, por ejemplo, a la lectura de la Biblia, dijo Spurgeon de manera muy acertada, el día que no se lee la Biblia es un día perdido. ¿Cuántos días entonces perdidos hemos tenido en nuestro caminar cristiano? Pues yo creo que de la misma manera podríamos aplicarlo a la oración. El día que no oramos es un día perdido también, una oportunidad perdida para crecer y madurar en el Señor. Entonces vamos a tomar este tema y aquí vemos dos preguntas que vamos a contestar a lo largo de este tema. ¿Por qué quiere Dios que oremos? ¿Y cómo podemos orar de manera efectiva? Bueno, esto lo vamos a considerar en este tema. Explicación y base bíblica. Bueno, el carácter de Dios y su relación con el mundo, según se explicó en capítulos anteriores, recordemos que estamos tomando el libro de Wayne Grudem, Doctrina Bíblica. Sin embargo, hay aspectos en los que pues complementamos y en los que en lo personal no estoy de acuerdo con Wayne Grudem, pero creo que en los asuntos claves y fundamentales estamos de acuerdo. Entonces, el conocimiento del carácter de Dios y su relación con el mundo, pues esto nos conduce naturalmente a una consideración de la doctrina de la oración. Al pensar en la grandeza de Dios, en su magnificencia, en sus atributos, en su providencia, que fue lo último que habíamos hablado, pues esto nos lleva entonces a tener esa relación y esa comunión con el Señor. Entonces la oración se puede definir como sigue. La oración es la comunicación personal de nosotros con Dios. La comunicación personal de nosotros con Dios. ¿Por qué quiere Dios que nosotros oremos? Bueno, vamos a considerar cada uno de estos puntos. Bueno, en primer lugar, Dios no necesita que nosotros oremos para enterarse de lo que nos pasa. O sea, nosotros no oramos con el fin de transmitirle a Dios algún conocimiento nuevo, porque ya el Señor lo sabe todo. El Señor sabe nuestras necesidades. Dice la Biblia precisamente, y solo lo cito en Mateo capítulo 6, versículo, dice, capítulo 6, versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, dijo el rey David, aún no está la palabra en mi boca y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Entonces, no oramos para transmitirle conocimiento a Dios o para que se entere de nuestra condición porque Él ya la sabe. Pero a través de nuestra oración, en primer lugar, como lo pueden ver en pantalla, podemos expresar nuestra fe y crecer en fe. Podemos manifestar nuestra fe y crecer en fe. De esta manera estamos confiando o estamos expresando, mostrando confianza en el Señor, depositando nuestra confianza en Él al dejar nuestras peticiones, nuestra situación y nuestra condición delante de Él. Yo aclaro algo, la oración no se limita a peticiones. A veces solamente creemos que es pedirle a Dios, no. Es un aspecto de la oración, pero no lo es todo, como lo vamos a considerar más adelante. También a través de la oración expresamos nuestro amor y crecemos en amor con el Señor.
Cuando somos salvos, nosotros entramos en comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, una de las maneras en las que crecemos en comunión con Dios es a través de la oración. Otra manera sería a través del estudio de la palabra de Dios. Otra manera también sería la congregación, el ser edificados con los hermanos, pues también entramos en comunión con ellos, pero también nos motivamos unos a otros a crecer en comunión con Dios. A través de la oración entonces expresamos nuestro amor al Señor y crecemos en amor para con el Señor. Recordemos que es una relación personal con Dios. También a través de la oración participamos en la extensión del reino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros clamamos y oramos al Señor, entonces el Señor actúa, el Señor atiende a nuestra oración. Nosotros podemos orar para que el Señor se glorifique en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Y el Señor entonces de esta manera se glorificará y su reino se extenderá. También a través de la oración damos la gloria a Dios. O sea, tenemos agradecimiento, nosotros reconocemos que a través de el Señor es que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Y al orar a Él entonces le estamos dando el lugar que le corresponde, como aquel que es digno de nuestra devoción, aquel que es digno de escuchar pues nuestra voz y levantamos nuestra alabanza a Él, ¿no? Entonces damos la gloria a Dios a través de la oración. Entonces aquí vemos 4 razones por las cuales Dios quiere que oremos. Expresamos nuestra fe, crecemos en fe. Por otro lado, expresamos nuestro amor, crecemos en amor. También participamos en la extensión del reino al pedir y que el Señor actuará conforme a su voluntad y, por otra parte, damos la gloria a Dios. Bien. Bueno, en segundo lugar, ahí no es A, sino que es B. Perdóneme, me equivoqué. B, la efectividad de la oración. Entonces, en primer lugar, la oración a menudo cambia la manera en que Dios actúa. La oración a menudo cambia la manera en que Dios actúa. Bueno, ya lo voy a explicar para que no hayan malos entendidos. Bueno, cuando nosotros clamamos y oramos, pues Dios responde, atiende, actúa conforme a la oración, como vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En muchas ocasiones lo hace de manera pues activa. El Señor responde. Por ejemplo, vamos a considerar Santiago capítulo 4, versículo 2, donde la Biblia nos enseña que hemos de pedir para recibir, pero pedir conforme a la voluntad de Dios, aclaro, pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no pedís, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando pedimos, entonces dice, el Señor nos da. ¿Ocurre eso siempre? No siempre, ya vamos a ver más adelante por qué. Pero al orar podemos lograr que según sea la voluntad del Señor, Él actúe a nuestro favor o en respuesta a nuestras oraciones. Entonces aquí en Santiago se nos está diciendo que al pedir se ha de recibir. Otro ejemplo que encontramos es en la vida de Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 10. Éxodo capítulo 32, versículo 9 al versículo 10. Y dice así.
dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Cómo responde Moisés a este anuncio del Señor? Dice el versículo 11 en adelante: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, y para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda de la tierra, toda esta tierra de que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué había dicho el Señor que iba a hacer? Los iba a consumir. Pero la oración de Moisés hizo que el Señor, dice, se contuviese de realizar esta destrucción para el pueblo. Entonces la oración produjo pues un cambio. Ya el pueblo no sería destruido. Moisés le recuerda, no porque al Señor se le haya olvidado, no. El Señor intencionalmente le dijo esto a Moisés, y el Señor sabía que Moisés clamaría de esta manera, y el Señor entonces actuaría, no de la manera que había dicho consumirlos, sino abstenerse de destruirlos por la oración de Moisés. También el Señor nos enseña a orar. Es decir, es básico lo que estamos diciendo. Al orar, pues el Señor puede actuar de una manera particular. O si no, ¿para qué la oración? ¿Para qué la Biblia nos enseña a pedir si en realidad no vamos a recibir? Si el Señor mismo nos enseñó y nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, es bíblico lo que estamos diciendo. El mismo Señor dice en 2 Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿qué hace el Señor? Dice: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Si no oráramos, entonces lo contrario. El Señor no iba a escuchar una oración pues que nos iba a ser dicha, no perdonaría los pecados y no nos sanaría la tierra. Entonces dése cuenta que al orar algo sucede, algo sucede. Entonces, en primer lugar, decimos que la oración cambia la manera como Dios actúa. Por eso el Señor, a través de la oración, nos enseña a pedir, pero lo enfatizaré más adelante también: pedir conforme a su voluntad. Segundo, la oración eficaz se hace posible gracias a nuestro único mediador, el Señor Jesucristo. Está claro que no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Oye Dios las oraciones de los incrédulos? Aquí surgiría esa pregunta. ¿Oye Dios las oraciones de los incrédulos? Bueno, depende de lo que queramos decir con esta pregunta, porque si se refiere a que el Señor se entere de lo que está sucediendo con los incrédulos, el Señor lo sabe todo. Ya habíamos dicho al principio que al orar no le estamos dando a Dios información que no supiese. Si Él es el Dios omnisciente, pues todo lo sabe. Entonces el Señor sabe lo que los impíos están orando. Sin embargo, la Biblia pues específicamente habla de que Dios escucha y atiende la oración de los justos. Eso no significa que el Señor en algún momento no atienda al clamor de un incrédulo. El Señor puede atender al clamor de un incrédulo
y puede esto obrar para conversión y salvación. Consideremos, por ejemplo, la humillación de Acab en el Antiguo Testamento. La humillación de Acab en el Antiguo Testamento. Elías había proferido un juicio contra Acab por sus maldades, porque era un hombre perverso. Sin embargo, este hombre se humilló delante de Dios. No sé, bueno, ahí estamos hablando de la oración. Este hombre se humilló delante de Dios y por esa humillación el Señor, pues, se abstuvo de traer el mal en sus días. Lo haría después, pero dése cuenta que la humillación de Acab produjo pues una acción en el Señor. Entonces, que si Dios oye la oración de los incrédulos, bueno, particularmente la Biblia enseña que el Señor escucha las oraciones de los justos. Eso lo dice en el Salmo 34. Y voy a citar particularmente del Salmo 34, el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dice antes en Salmo 34, versículo, bueno, está hablando de el temor de Dios. Dice, versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces ahí da una serie de requisitos para vivir de esa manera. Dice el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces está claro que el Señor de manera específica escucha las oraciones de los justos. Las oraciones de los injustos, pues la Biblia dice en particular que el Señor está lejos de aquellos que apartan su oído de escuchar la ley del Señor. Y hay varios pasajes que hablan de ello. Por ejemplo, consideremos Proverbios capítulo 15, versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. El Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Entonces es claro que el Señor atiende, ¿no? Atiende al clamor, pero de los justos. También otro pasaje que está en Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, el Señor, por regla, por norma, no atiende a la oración de los impíos, pero en algún momento puede atender para conversión y para que estas personas reconozcan la obra de Dios, conozcan el poder de Dios y esto los lleve a considerar a Dios y se arrepientan. He escuchado testimonios de personas que sin conocer a Dios solo claman sin conocer mucho de Dios y el Señor lo libra y más adelante llegan a ser creyentes. Pero por norma bíblica, el Señor escucha las oraciones de los justos. Bien. Bueno, otro aspecto, ¿cómo podían los creyentes del Antiguo Testamento ser escuchados? Porque, bueno, anteriormente, pues no había ese conocimiento de Jesús como el mediador. O sea, el Señor Jesús vino a ser revelado en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, ¿qué de aquellos que no se acercaban por medio del Señor Jesucristo? Bueno, la persona del Señor Jesucristo ya estaba prefigurada en la ley, en las fiestas que ellos celebraban, en los sacrificios. Entonces, de esta manera, de una u otra forma, se estaban acercando a Dios, ¿cierto? Por medio de todos esos símbolos y figuras que se cumplieron a plenitud en Cristo. O sea que ellos al sujetarse a los preceptos del antiguo pacto, estaban de una u otra forma sujetándose al que sería el cumplimiento de todas las cosas, al Señor Jesucristo.
¿sí? De manera temporal la ley y las ceremonias y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, pues era una manera para acercarse a Dios, y cada uno de esos símbolos y de los aspectos de cada cosa, llámese en ofrendas, llámese en sacrificios, llámese en sacerdotes, llámese el arca, el tabernáculo, todo de una u otra forma prefiguraba a Cristo. Recordemos que cuando vimos el estudio del tabernáculo, Cristo está reflejado en todas las cosas. Por ejemplo, es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Por ejemplo, en el altar de bronce, el Señor Jesús es el sacrificio que quita los pecados. Los panes de la proposición, Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. El arca, Cristo, en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. El propiciatorio, Cristo, quien se ofreció en castigo, quien se ofreció en sacrificio de expiación por el perdón de nuestros pecados. El tabernáculo, la presencia de Dios, el lugar donde a Dios se honra. Cristo glorificó y honró en todo al Padre. Dijo el Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, todos los ritos, ceremonias, sacrificios, ofrendas, ministros del antiguo pacto prefiguraban de una u otra forma al Cristo. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento Cristo no se había encarnado, pues ya a través de la ley Cristo estaba prefigurado. Vamos a Romanos capítulo 3, donde nos habla algo de esto, y que a través de la ley, pues Cristo ya estaba siendo revelado. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso, refiriéndose al Señor Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Dios ofreció a Jesús como propiciatorio, o sea, la tapa del arca, ¿sí? Que prefiguraba al Señor Jesucristo muriendo en sacrificio expiatorio. Entonces dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los sacrificios, las ofrendas por el pecado que se hacían en el Antiguo Testamento, pues prefiguraban al Señor Jesús. Bien. Otra cosa, podemos ver, porque estamos hablando de que la oración es eficaz y es posible a través del Señor Jesucristo, quien es el mediador, y de hecho el sacerdote del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote en particular, proyectaba a el Señor Jesucristo, o era un reflejo, una sombra, un tipo del Señor Jesucristo, quien es el sumo sacerdote por excelencia, quien se ofreció a sí mismo. Es el sacerdote y es el sacrificio. Por eso tenemos un mediador perfecto en la persona de Jesús. Hizo un solo sacrificio, uno para siempre. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio perfecto. Él mismo es el que se presenta delante de Dios. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros? Entonces Cristo es el sumo sacerdote por excelencia. Hay varios pasajes en Hebreos, en donde dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Por eso vemos en el Señor Jesús el mediador perfecto por excelencia. Las oraciones son por medio de nuestro mediador, el Señor Jesucristo. No es a través de María, no es a través de ninguna otra persona que exista o haya existido, solamente a través del Señor Jesucristo. Está claro, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? Porque de aquí del segundo punto se desprende el tercero. Hay un solo mediador y la Biblia nos enseña
el Señor Jesús nos enseñó a orar en el nombre de Jesús. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? En primer lugar, orar en el nombre de Jesús hace referencia a orar en la autoridad o con la autoridad, ¿sí?, que Jesús tiene. Entonces, con base a esa autoridad, nosotros nos acercamos en oración a Dios. Vamos en el nombre de Jesús. Y poníamos un ejemplo, el ejemplo de una boda, por ejemplo. Una persona puede entrar a la boda si los novios lo invitaron. Entonces, cuando él llega al lugar de la recepción o de la ceremonia, la persona que está al frente de dejar pasar o no dejar pasar, ¿sí?, ya sea el guardia de seguridad o ya sea la persona al frente, tendrá que ver la invitación que le han hecho los novios. Entonces, cuando la persona muestra la invitación a la boda, entonces lo dejan ingresar, porque la persona no va en su propio nombre, va en nombre de aquellos que lo invitaron, y entonces la autoridad es de las personas que lo invitaron. Y es por esa autoridad que la persona puede entrar y le pueden dar acceso. De la misma manera, cuando hablamos de orar en el nombre de Jesús, es entonces básicamente orar en ir al Padre en la autoridad, ¿sí?, y por los méritos del Señor Jesucristo. Por la autoridad y los méritos del Señor Jesucristo. Es otro aspecto. Entonces, la autoridad, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Ir en la autoridad de Jesús, ir por los méritos de Jesús, no por los nuestros, porque nosotros no hay mérito. La salvación la recibimos por gracia, no la obtenemos, la recibimos por gracia, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Y hay varios pasajes en donde el Señor nos enseña a orar en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces nos enseña a pedir en el nombre de Jesús. Ahora y quiero hacer una aclaración, orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, como ya hemos dicho anteriormente: ábrete sésamo, ciérrate sésamo, ¿sí? O sea, la fórmula con la cual se pueden llevar a cabo digamos, se cumplen nuestras peticiones o lo que le hayamos pedido a Dios. No, no es una fórmula mágica. Orar en el nombre de Jesús no es simplemente una fórmula mágica. Consideremos, por ejemplo, lo que sucedió en el libro de los Hechos, creo que es Hechos 19, donde unos hombres dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo, le dijeron al demonio. Ellos creyeron que era una fórmula. Y el demonio dijo: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero no sé quiénes son ustedes. O sea, sé de la autoridad de Jesús, sé de la persona y la autoridad que le ha sido dada a Pablo, pero ustedes quiénes son, ustedes no tienen ninguna autoridad sobre mí. Bueno, estoy parafraseando lo que sucedió, lo que quiso decir este demonio, y entonces se abalanzó sobre ellos, ¿sí? Los envió desnudos, porque ellos no tenían ninguna autoridad, no, ellos creyeron que era la fórmula. No es por fórmulas. Nos acercamos al Señor Jesús en el nombre de Jesús, no como frase de cajón, sino al decir en el nombre de Jesús, estamos yendo en la autoridad de Jesús, por los méritos de Jesús, en la autoridad, por los méritos. Y bueno, en tercer lugar, cuando decimos que oramos en el nombre de Jesús, conforme al carácter de Jesús. Conforme al carácter de Jesús. O sea, pedir conforme a algo que se ajuste a la voluntad de Dios. ¿Qué pediría Jesús? Lo que pediría Jesús es lo que debemos pedir nosotros. Es decir, ¿qué pediría Jesús en nuestro lugar? Bueno, debemos pedir conforme al carácter de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos
decir, Señor, permíteme vengarme de tal persona. No, eso no es bíblico. La Biblia dice que la venganza es del Señor. Entonces, así lo pidiéramos en el nombre de Jesús, pero sería contradictorio pedir eso en el nombre de Jesús sabiendo que, o siendo que la Biblia dice que la venganza es del Señor. Entonces, dése cuenta que tenemos que ser coherentes. No es solamente una frase de cajón, no es una fórmula mágica. Orar en el nombre de Jesús es orar en la autoridad de Jesús, por los méritos de Jesús y conforme al carácter del Señor Jesús, no conforme a algo que a nosotros nos parezca. Entonces, ese es el tercer punto, orar según el carácter de Jesús. No podemos pedir algo que esté fuera del carácter de Jesús. En cuanto al primer punto que yo mencionaba, conforme a la autoridad de Jesús, ¿sí? Entonces orar en el nombre de Jesús es conforme a la autoridad de Jesús. Y un pasaje que nos puede ayudar a entender que orar en el nombre de Jesús es orar en su autoridad es, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 7, en donde el Sanedrín, los ancianos, los escribas, le preguntan a Pedro, le preguntan a Juan, creo que es Pedro y Juan, sí, les dice en el capítulo 4, versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntó, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sí ve? Entonces, ¿con qué potestad? O sea, ¿con qué autoridad? ¿En el nombre de quién hacen esto? O sea, ¿quién los mandó a hacer eso? ¿Quién los respalda para hacer eso? Entonces la autoridad se referencia al respaldo, a la autoridad. En eso consiste orar en el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 3 al 5, el contexto es que el apóstol Pablo está pidiendo disciplina para una persona inmoral. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? En el nombre de Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, es decir, en la autoridad de Jesús, conforme al carácter de Jesús, esta persona debe ser disciplinada, expulsada de la comunión con los hermanos y dice entregada a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, a esta persona deben dársele medidas, se le deben aplicar medidas correctivas, debe ser disciplinado, debe ser corregido y se reúnen ellos en el nombre de Jesús, o sea, conforme al carácter de Jesús. ¿Qué haría Jesús en una situación así? Entonces, en el nombre de Jesús, es decir, Jesús nos enseñó, y de hecho esto está conectado con lo que vamos a hablar en Mateo 18, nuestra serie de Mateo, en donde veremos que el Señor habla de la disciplina en la iglesia. ¿Cómo debe ser? ¿Sí? Si tu hermano peca contra ti, repréndele tú, estando él y tú solos, y después si no lo oyere, entonces pasa a la siguiente etapa, ¿sí? En donde hayan dos personas en donde conste toda palabra. Y si no, dígalo a la iglesia, y si no, entonces dice, tenle por gentil y publicano. O sea, hay una serie de pasos. Entonces el Señor, conforme al carácter de Jesús, esa persona debe ser disciplinada. O sea, no se puede consentir su pecado. Por eso el Señor dice, a través, o más bien el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? El tal se ha entregado a Satanás. O sea, de acuerdo a la autoridad y el carácter del Señor Jesucristo, esta persona debe ser corregida. Bien. Cuarto, ¿deberíamos orar a Jesús o al Espíritu Santo? Porque normalmente pues se ora al Padre. O bueno, el patrón, por lo menos en el Antiguo Testamento, es orar a Dios el Padre. Porque ya habíamos dicho que en el Antiguo Testamento pues no hay una revelación clara, en este caso de la Trinidad. Sí, se hablaba de Elohim, y Elohim es un nombre que
resalta, bueno, es un plural que hace referencia al poder y la magnificencia de Dios, pero también hace referencia a su naturaleza trinitaria, triunitaria, o sea, Dios es tres y es uno. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento no hay una revelación clara de la Trinidad, sino en el Nuevo Testamento ya hay más claridad. Se habla del Hijo, se habla del Espíritu de Dios, pues diferenciando cada una de las personas de la Trinidad, siendo un solo Dios. Entonces, varias oraciones en el Nuevo Testamento, ya hablamos del Antiguo, en el Nuevo Testamento, pues muchas de las oraciones que se dirigen no se hacen en el nombre de Jesús porque, por lo menos en los evangelios, es Jesús el que está orando. Entonces, orar Jesús en el nombre de Jesús, pues no parecería, no es lógico. Entonces, Jesús no ora en el nombre de Jesús. Entonces, somos nosotros a quienes se nos dice, y el Señor ya nos dice, de acuerdo a lo que leímos en Juan 14 y en Juan capítulo 15, que pedimos en el nombre de Jesús. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Sería como el patrón más claro en la Escritura. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿orar a Jesús es bíblico? Sí, es bíblico. No aparece muchas veces, pero es bíblico. Por ejemplo, en Hechos 7:59, cuando Esteban está siendo apedreado, él ora directamente al Señor Jesús. Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea que Jesús, por ser Dios, entonces Esteban está orando al Señor y le está orando directamente a Dios el Hijo. Le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo mismo, la Biblia termina con una oración hecha a Jesús, Apocalipsis 22:20. Dice, terminando la Biblia, el Señor dice, aquí yo vengo pronto, aquí yo vengo en breve. Sí, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿A quién se está orando? ¿A quién se le está diciendo esto? Al propio Señor Jesucristo. Entonces, sí, ven, Señor Jesús. Entonces, sí podemos orar al Señor Jesucristo. Sí podemos orar al Señor Jesucristo. Pero recordemos que el patrón de oración, por lo general, es al Padre. De hecho, el Señor Jesús nos dijo que oráramos al Padre en el nombre de Jesús. Porque ya dijimos que Jesús es el mediador por excelencia. Sin embargo, pues no hay inconveniente en orar a Jesús, porque es Dios y porque en la Biblia ya vimos ejemplos de la oración directamente a Jesús. Y al Espíritu Santo hemos de orar directamente. Bueno, el doctor Wayne Grudem, de quien estamos tomando la estructura de este bosquejo, estos temas, él dice que por el hecho del Espíritu Santo ser Dios, se puede orar, o sea, aunque no hay en la Escritura, en la Biblia, una oración específica hecha al Espíritu Santo directamente, recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Y de acuerdo al concilio de Nicea, que se realizó por allá, creo que es en el año 325, se habló de la persona del Espíritu Santo, que es Dios y que es digno de ser alabado y exaltado. De hecho, el doctor Grudem nos recordaba que muchos de los signos que tocamos o que interpretamos, varios de ellos también se exalta a la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Se está orando al Espíritu Santo, se está cantando al Espíritu Santo. Sin embargo, yo creo y complemento y pues difiero un poco en lo que dice el doctor Grudem, porque el Espíritu Santo está para capacitar, más bien está para capacitar al creyente
Sí, está para capacitar al creyente para orar como es debido. Aunque es Dios, recordemos cuando pasamos por el tema de la Trinidad, que cada persona en la Trinidad tiene un rol específico, ¿sí? El Padre enviando al Hijo, el Hijo muriendo por los pecados, el Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no hablando de sí mismo, por su propia cuenta, sino lo que ha oído de Dios Padre y lleva entonces al conocimiento del Padre y del Hijo. Entonces, orar en el Espíritu Santo, más bien yo diría que el Espíritu Santo nos capacita. Aunque ciertamente es Dios, no estamos negando la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Creo que la obra del Espíritu, según la Escritura, es llevarnos al Hijo, darnos a conocer al Hijo, revelarnos al Hijo a través de la Escritura. Juan 16, o sea, para que confirmar lo que estoy diciendo, Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu no habla por su propia cuenta, no atrae a las personas a sí mismo, lleva a las personas al Padre y al Hijo. Y el Espíritu Santo nos capacita para orar según la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, entonces intercede por los santos. Bien, entonces aclaramos ese punto. Conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración en el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu nos capacita, nos habilita para pedir al Padre como es debido. Bien, entonces quería hacer esa aclaración. Por lo general, y hoy ocurre, y hago esta aclaración porque hay ministerios y personas o iglesias o denominaciones en donde se enfoca mucho en la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando se enfoca bastante en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, pues se está distorsionando el ministerio, por así se puede decir, el ministerio, la tarea, la obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo nos revela al Padre, al Hijo, nos lleva al Padre y al Hijo. Entonces, más bien, creo que más que orar directamente al Espíritu Santo es orar en el poder del Espíritu Santo, conforme a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Bien, entonces con esto terminamos el punto B, que es la efectividad de la oración. Discúlpeme, ahí dice A, pero como dije al principio, ahí es punto B, efectividad de la oración. Y aquí quiero citar algo, ya lo había citado también anteriormente, pero vuelvo y lo cito, es decir, en la última reunión. Si estuviéramos realmente convencidos de que la oración a menudo cambia la manera en que Dios actúa y que Dios en efecto produce cambios asombrosos en el mundo en respuesta a la oración, como la Biblia enseña repetidamente que lo hace, oraríamos mucho más de lo que oramos. Si oramos poco, probablemente se debe a que no creemos de veras que la oración logre mucho. Entonces, no tenemos una vida de oración porque creemos que la oración no produce nada. Y esta cita se me olvidó mencionarla, que corresponde al punto A. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Bueno,
El punto B, la efectividad de la oración, perdón, es el punto B. Cuando decíamos la oración cambia la manera en que Dios actúa. Y cuando no somos conscientes de que eso es así, y ya lo demostramos bíblicamente, que Dios actúa eh, de una manera específica cuando oramos, o sea que Dios cambia la manera en que puede actuar de acuerdo a lo que ya leímos. Entonces, si no creemos eso, pues la efectividad de nuestra oración no va a ser la misma, ¿no? No va a ser la misma. Bien, entonces, esto lo dijo Wayne Grudem, completamente de acuerdo. Punto C. Ya vimos el punto A, que es la efectividad de la oración, por qué Dios quiere que oremos, las razones por las cuales oramos. En el punto B, aspectos relativos a la efectividad de nuestras oraciones. Ya hemos dicho, Dios cambia la manera en que actúa al nosotros orar. Punto 2, hemos dicho que la oración es eficaz a través de nuestro mediador. Tercero, habíamos dicho lo que significa orar en el nombre de Jesús. Y cuarto, ¿a quién debemos orar? Ya aclaramos esto con respecto al Padre, el Hijo y al Espíritu. Entonces, algunas consideraciones importantes respecto a la oración eficaz. En primer lugar, hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Es un pasaje muy clarito al respecto de lo que estamos diciendo. 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, importante, orar conforme a la voluntad de Dios. Ya habíamos citado al principio Santiago. No tienen porque no piden, pero piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces, se cuenta que la oración pierde efectividad cuando no oramos conforme a la voluntad de Dios. No es orar cualquier cosa, es orar conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo fue un ejemplo vívido de esta verdad. Dice Mateo 26:39. El mismo Señor dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, no la mía. Hágase como tú quieres, no como yo, el propio Hijo, Dios el Hijo, orando y enseñándonos a orar, buscando siempre la voluntad de Dios. Y así fue. Se hizo conforme a la voluntad de Dios el Padre. Eso lo encontramos en Mateo 26:39. Solamente lo cito para no... Hasta allí. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué gran revelación esto que se nos está dando por la Escritura. Entonces, hay aspectos y hay cosas en la vida respecto a las cuales sabemos que está en la Biblia específicamente y podemos orar. Entonces, ¿cómo conocer cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hay mandamientos específicos. Por ejemplo, sabemos que no se debe cometer adulterio. Es voluntad de Dios que nos apartemos del adulterio. Es voluntad de Dios que perdonemos al prójimo. Eso está claro. ¿Sí? Eso está claro. ¿Sí? Entonces hay mandamientos hay mandamientos y leyes claras por las cuales sabemos qué decisiones tomar. Pero cuando no conocemos la voluntad,
de Dios, por ejemplo, si debemos tomar un trabajo o no, si, si debemos trasladarnos a otra ciudad o a otro sitio o no. Por ejemplo, alguien diría, la Biblia no habla nada del cigarrillo. De hecho, Spurgeon fumaba y no estoy con esto avalando que Spurgeon fumara, sino que para aquel entonces no era algo, no se consideraba algo malo, hasta que una vez, y de paso cuento la anécdota que le ocurrió a Spurgeon, Spurgeon iba caminando y de repente vi un letrero donde decía, estos son los cigarrillos que fuma el señor Spurgeon. Desde ese entonces, cuenta el mismo Spurgeon, no volvió a fumar. Creo que fue en ese momento que él se apartó de eso porque pues no estaba haciendo testimonio, pero Spurgeon fumaba. ¿Estamos justificándolo? No, no lo estamos justificando. Pero entonces no había un mandamiento claro respecto la Biblia no enseña del cigarrillo, fumar o no fumar. Pero en este caso la Biblia nos da principios por los cuales nos podemos regir y conocer si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. En el caso específico de fumar, pues la Biblia enseña que somos templo del Espíritu Santo, que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Que no podemos atentar contra nosotros mismos. Entonces hay principios y como el cigarrillo es nocivo, hasta en las cajetillas de los cigarrillos que la gente compra aparece. Fumar es perjudicial y en nuestro país por lo menos hay una resolución, una norma que ordena a la cigarrería, bueno, ¿cómo lo diríamos? A las empresas que venden los cigarrillos, porque cigarrería aquí es otra cosa, son tiendas, pero aparecen las imágenes, dice fumar causa cáncer, fumar puede causar esterilidad y muestran imágenes fuertes de lo que puede suceder al fumar. Sin embargo, la gente sigue fumando, ¿sí? Entonces, incluso hasta en el mismo mundo se habla de los efectos nocivos del cigarrillo. Entonces, está claro que no se debe fumar, aunque la Biblia no diga específicamente el cigarrillo, porque no aparece esa palabra, pero los principios están claros. Los principios están claros. Entonces, hay mandamientos, o sea, la voluntad de Dios es explícita en la palabra y también hay principios, o sea, hay normas bíblicas por las cuales podemos determinar en nuestra situación específica si debemos hacer o no debemos hacer, ¿sí? Entonces, por eso es importante, y lo dice Wayne Grudem, que nosotros estudiemos la Biblia, que memoricemos la Biblia, meditemos la Biblia, que leamos la Biblia. ¿Para qué? Para pedir conforme a la voluntad de Dios. Esta es una de las razones, volviendo a uno de los temas que hemos dicho, por las cuales Dios no escucha a un incrédulo, porque un incrédulo no conoce la voluntad de Dios y va a pedir cualquier cosa sin saber si es la voluntad de Dios o no. Entonces Dios no puede escuchar, Dios en su carácter, en su perfección, no va a escuchar una oración que esté lejos de su voluntad o que se pida algo que no sea conforme a su voluntad. Entonces, por eso es importante el conocimiento de la Biblia, el estudio de la Biblia, la memorización de las Escrituras, para que de esta manera nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Segundo, hay que orar con fe. Marcos capítulo 11, versículo 24, habla de orar con fe. O sea, si estamos pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios, debemos pedirlo con fe. Y voy a leer Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También habíamos leído el pasaje de Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, el Señor nos está dando la certeza. Entonces, hemos de pedir con fe. ¿Qué hay que pedir con fe? Bueno, recordemos estos dos puntos. Si se pide conforme a la voluntad de Dios, hemos de pedir con fe.
Un ejemplo que pone el doctor Grudem es el siguiente. No podemos orar, Señor, si es tu voluntad, dame sabiduría. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está claramente revelada. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pedir por sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, pero pida con fe, no dudando nada. No piense pues quien tal haga, es decir, el ser incrédulo y no pedir con fe dice que recibirá cosa alguna del Señor. Hay que pedir con fe. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces hay que orar y pedir con fe, ligado a lo que ya habíamos dicho, conforme a la voluntad del Señor. Tercero, consideraciones importantes respecto a la oración eficaz, la obediencia. La obediencia. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si nosotros nos inclinamos a hacer lo malo, el Señor no escucha la oración. Esto nos confirma el punto que habíamos dicho anteriormente, que Dios no escucha las oraciones de los incrédulos. El Señor no va a pedir, no va a escuchar las oraciones de las personas que no viven en obediencia. Aquí lo estamos viendo, Salmo 66, 18. Otro, bueno, ya lo habíamos citado, Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no escuchar y atender la ley, su oración también es abominable. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12. Los ojos del Señor, creo que es ese, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sí, ese es. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces dése cuenta que mientras atiende a los justos, por otro lado, está en contra de los que hacen lo malo. Entonces, otro aspecto a considerar sobre la oración eficaz es que debe haber obediencia. Obediencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí también vemos el principio 2, el punto 2, orar con fe. Pero orar con fe porque se está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Está clarísimo 1 Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, ¿sí? Porque guardamos sus mandamientos. O sea, por cuanto se está haciendo obediente, se puede orar con fe y se está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje de 1 Juan capítulo 3, versículo 22, incluye los 3 puntos que estamos viendo aquí. Incluye orar conforme a la voluntad de Dios, orar con fe y ser obedientes. Ser obedientes. Aquí estamos viendo entonces estos puntos. Cuarto, confesión de pecados. A través de la oración también nosotros confesamos nuestros pecados. El Señor nos enseñó a orar allí en Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Aquí nos está refiriendo al perdón inicial cuando creímos en Cristo y el Señor perdonó nuestros pecados pasados, ¿sí? Presentes, futuros. Pero aquí está haciendo referencia al perdón dentro de la familia de Dios, es decir, un perdón constante, porque al estar en esta carne fallamos y necesitamos constantemente la provisión de perdón del Señor. Necesitamos constantemente la provisión de perdón del Señor.
Entonces, ¿a quién le está escribiendo Juan? Juan le está escribiendo a los hermanos en 1 Juan 1:9, no a los incrédulos, a los hermanos. O sea que es importante confesar nuestros pecados. Y también la Biblia habla de confesarnos los unos a los otros los pecados. No, esto no es para ir delante de un sacerdote católico a pedirle que perdone mis pecados. No, nos confesamos nuestros pecados los unos a los otros para ayudarnos unos a otros, orar para ser sanados. Es lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, y lo cito: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que al confesarnos unos a otros las ofensas, entonces podemos orar unos por otros, podemos ser aconsejados y seremos sanados. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Bien. También, por consiguiente, derivado del punto 4, pues hay que perdonar a otros. O sea, otro aspecto de la oración eficaz es perdonar a otros si están en paz con los demás. Dice Mateo capítulo 6. Bueno, el Señor nos enseñó a orar, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, pero también dice Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Entonces es claro que debemos perdonar a otros. Debemos perdonar a otros. Y también ya estamos llegando por estos días a Mateo 18, donde está la parábola del siervo que no perdonó a su consiervo, el siervo que no quiso perdonar. A él se le perdonó una deuda grande y él, sin embargo, no quiso perdonar una deuda pequeña que tenían, pues, una deuda pequeña que le tenía otro consiervo. Entonces, es importante perdonar a otros. Sexto, la humildad. La humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago, capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Consideremos la parábola del fariseo y del publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, otro publicano. El uno se jactaba orando y diciendo de esta manera, hablando con él mismo, gracias Señor, porque, bueno, él comienza a exponer lo que ha hecho de manera orgullosa, mientras que el publicano, estando atrás, ni siquiera levantaba su mirada, decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice la Biblia que salió justificado el publicano antes que el fariseo. ¿Y por qué? Ambos oraron, pero uno oró en soberbia, el otro oró en humildad. Dice Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será justificado y el que se humilla será, versículo 14 otra vez, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos claramente un aspecto importante que es la humildad. 7. ¿Qué de la oración que no recibe respuesta? Porque aún siendo creyentes y hay oraciones que no reciben respuesta, hay ocasiones en las que Dios no contesta la oración en vida de la persona. Por ejemplo, en este momento recuerdo a William Tyndale, el hombre que tradujo el Nuevo Testamento. No recuerdo si la Biblia completa, pero tradujo parte de la Biblia, si no la Biblia,
al inglés y fue quemado en la hoguera porque lo acusaron injustamente de hereje. Y dicen los historiadores, dicen que mientras William Tyndale estaba siendo atado al poste para ser quemado en la hoguera, él oró y dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, o sea, de Enrique VIII. Y dice finalmente que pues él murió y Enrique VIII finalmente autorizó repartir esa Biblia. O sea, Enrique VIII finalmente se dio cuenta del legado, pues, y de la importancia de tener las escrituras en el idioma del pueblo. Entonces fue una oración que no se contestó en vida de William Tyndale, porque murió como mártir y no pudo ver con sus ojos físicos el testimonio de cómo el Señor abrió los ojos y le trajo sensatez al rey. Bueno, Enrique VIII fue un hombre con muchas incoherencias, pero en ese sentido, pues, Dios abrió sus ojos. Bien, algunas veces, porque nuestras peticiones van en contravía con el plan oculto y soberano de Dios. O sea, por ejemplo, el Señor nos quiere llevar a determinado lugar y nosotros pidiendo que nos lleve a otro. Y no sabemos que el Señor nos quiere llevar a determinado lugar, sin embargo, clamamos: Señor, queremos ir a la ciudad A, por ejemplo, y el Señor nos quiere llevar a la ciudad B. Aunque no sea malo lo que estemos pidiendo, porque no sabemos, pero podemos decir: Señor, hágase tu voluntad. Entonces el Señor nos quería llevar a otra ciudad. Estoy dando un ejemplo solamente. Recordemos la vida de José. José no fue librado de la cisterna, de ser librado de sus hermanos. Fue llevado finalmente como esclavo a Egipto. No fue librado de la cárcel, pero en todo eso había un propósito maravilloso de Dios, que si Dios hubiese contestado, bueno, no dice la Biblia que José haya pedido, pero yo sí creo que José quería salir de la cárcel, pero no fue en el tiempo de José, fue en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, para la gloria de Dios y el beneficio de José y de su familia. Entonces, dése cuenta, algunas oraciones no reciben contestación de Dios porque pues no van acorde al plan específico de Dios, no porque sean pecaminosas, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien que pide, no sé, terminar su carrera, pero el Señor tiene para él un ministerio como misionero. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que quiero citar es el del apóstol Pablo, 2 Corintios 12, del 8 al 9. El apóstol Pablo le pidió no una ni dos, sino 3 veces al Señor que le quitara un aguijón en la carne. No era pecaminoso lo que Pablo estaba pidiendo. Estaba pidiendo muy probablemente un alivio físico. ¿Y qué contesta el Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo terminó entendiendo y nos terminó dando esa joya. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió que cuando él es débil es fuerte. No lo hubiese entendido si el Señor hubiese contestado su oración de quitarle ese aguijón en la carne. Otras veces por las que seguramente no recibo, o sea, además de lo que ya dijimos, otras veces no recibimos respuesta porque no oramos como es debido. O sea, no oramos conforme a la dirección del Espíritu Santo, Romanos 8:26. No se ora conforme a la voluntad de Dios, Santiago 4:3, ya lo leímos. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. O porque no se pide con fe. Ya leímos también Santiago 1 del 6 al 8. Entonces, cuando Dios no contesta, o sea, en el caso en que no haya razón aparente por la cual no recibimos respuesta a nuestras oraciones, confiemos, como dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por último, como punto D, alabanza y acción de gracias. Entonces, otro aspecto en la oración es la alabanza. Exaltamos a Dios. El Señor Jesús mismo nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, estamos exaltando la santidad de Dios, reconociendo la santidad de Dios, lo estamos exaltando.
O sea que ya vemos varios aspectos en nuestra oración. En nuestra oración debe haber confesión, ya lo dijimos. Debe haber peticiones, ya también hemos hablado de ello. ¿Y en qué términos? Conforme a la voluntad de Dios, con fe, etc. Ya hablamos y estamos hablando ahora de la alabanza. Nuestra oración debe ir incluida alabanza. Y en nuestras oraciones también debe haber acciones de gracias. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es un llamado a la perseverancia en oración y también velando con acción de gracias. Entonces, nuestras oraciones también deben estar llenas de acción de gracias. Bien, entonces hasta aquí el tema de la oración. Bueno, tomamos nuestro tiempo para hablar de la oración. Podríamos tomar muchos más aspectos, pero tratamos de resumir. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Exaltamos tu nombre, Señor, y te bendecimos por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas los principios de oración, Señor. Nos muestras que cuando nos enseñas a orar es porque tú estás dispuesto a atender. Nos muestras, Señor, que hemos de orar en el nombre de Jesús, conforme a tu carácter, conforme a tu autoridad, conforme a tus méritos, Señor. Señor, ayúdanos a creer que la oración es efectiva, Señor, orando dentro de los principios que ya vimos, orando con fe, orando conforme a la voluntad de Dios. A veces no oramos porque ignoramos o no creemos que el Señor va a operar maravillas. Perdónanos por esa incredulidad y esa visión tan corta, Señor. Señor, ayúdanos a orar conforme a tu voluntad, en fe, teniendo una vida de obediencia para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Eh, Otro aspecto también es estar bien con el prójimo, porque la Biblia dice que en el caso de los esposos dice que estén bien con sus esposas, trátenlas, dice, como vaso frágil, como coherederas de la gracia de la vida, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Señor, también nos enseñas a estar bien con los demás, a pedir perdón, a confesar nuestras iniquidades, a perdonar a otros, Señor, como también tú nos has perdonado. Queremos acercarnos en humildad, no en orgullo, como se acercó el publicano, Señor. Que hay oraciones que no serán contestadas, pero, Señor, en tu sabiduría, en tu omnisciencia, tú estás operando un plan perfecto. Le dijiste a Pablo: bástate mi gracia. Le mostraste que tu voluntad específica para él era tener ese aguijón en la carne para que pudiera gloriarse en sus debilidades y que sobre él reposara el poder de Cristo, Señor. Gracias, llévanos a alabarte, exaltarte y no olvidar estos principios en nuestra oración. Señor, queremos y necesitamos participar de la comunión, de el pan y la copa, Señor. Oramos para que tú lo bendigas, porque conmemoramos tu muerte. El pan representa tu carne molida, rasgada, Señor, por nuestros pecados, y el vino y la copa, el jugo de uva representa la sangre del Señor que fue derramada en expiación por nuestros pecados. Ayúdanos a participar de manera digna, perdónanos en ese momento si tenemos algún, algo, algún pecado, Señor, alguna debilidad, alguna dificultad, impedimento, Señor. Pedimos perdón, que nos limpies, nos laves y nos permitas participar de la comunión, del pan y de la copa, Señor, y la comunión con los hermanos. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias por este momento. Comamos y bebamos. Te agradecemos, Señor, y quedamos en tus manos, Señor, en esta mañana y el resto del tiempo.
Gracias por este año, gracias por tus misericordias, porque a pesar de ser un año difícil, no solamente a nivel personal o familiar, sino a nivel mundial, Señor, por el tema de la pandemia, por todo lo que eso trajo, las dificultades económicas, la imposibilidad de muchas cosas, aún, Señor, la afectación emocional, psicológica, bueno, todas esas cosas, oramos para que tú nos ayudes, que como nos ayudaste en este año, también el otro año tengamos esa certeza que nos has de ayudar. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, bendiciones y seguimos en contacto. Muchas gracias.